Mi nombre es Manuel Rojas, soy flautista larense, nacido en Barquisimeto, Guaro Guaro. Y bueno, comencé desde muy pequeño en la música, desde que era un niño comencé a mostrar inclinación hacia la música y comencé con una flauta dulce que venía de generación en generación, de unos primos, unas primas, llegó a mis manos y bueno, ese niñito agarró esa flauta y empezó a sacar canciones de oído y mi mamá se dio cuenta que bueno, que había un talento y empezó a apoyarme. Luego me compré un teclado y empezó a ver clases de piano. Y a la edad de 9 años entró al Conservatorio Vicente Emilio Sojo a hacer los estudios ya de una manera formal. Y en el año 94 es donde escojo el instrumento principal. Tengo el primer encuentro con la flauta. Era un instrumento que siempre me llamaba la atención. Nunca lo había visto en vivo, pero cuando lo veía en la televisión o lo veía en algún sitio decía, wow, ese instrumento me gustaría tocarlo. Aunque ya tenía un rato largo de recorrido con el piano, cuando llegó ese momento de escoger el instrumento, en esa época había que estudiar 4 años de teoría y solfeo para escoger un instrumento. No es como ahora que tú entras y ya te integran a una orquesta y todo es mucho más rápido. Y cuando veo la flauta por primera vez, que la tengo en mis manos, no dudé en que ese iba a ser el instrumento que iba a escoger. Y bueno, ahí comienza una larga carrera de mucho sacrificio, de mucha disciplina, pero de muchos frutos también. Nunca me imaginé que mi vida estuviera rodeada de la música y de que fuese a vivir de la música, en este caso de la flauta, que es el instrumento el cual toco y del cual está conmigo todos los días. Y bueno, ha sido un recorrido largo, pero bien gratificante. Mira, son muchas las experiencias. Mi formación es netamente clásica. Yo comencé a estudiar en el conservatorio, como lo dije anteriormente, Vicente Emilio Sojo, en el conservatorio Jacinto Lara, luego. Y luego comienzo a viajar a Caracas. Viajaba cada 15 días a Caracas a recibir clases. Y siempre la música venezolana me llamaba mucho la atención. Entonces mi formación todo fue como que paralelo. La música popular y la música académica fueron subiendo de la misma manera. Y llegó un momento donde yo dije, ya, o sea, tengo que decidir hacia cuál rama de la música es donde me voy a inclinar más. Y por supuesto que la música venezolana era lo que más me apasionaba. Y grabo mi primer disco en el año 2005. Digamos que el primer hijo, muy sufrido, muy sudado. Pero es ese primer disco que te empieza a abrir las puertas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y recuerdo que sale este primer disco en el año 2005 y a los 3 meses de haber salido yo tenía una gira por Asia, por Europa por Japón y Taiwán. Y era una gira de 40 días, recuerdo que me llevo el disco y fue el primer encuentro con personas de otros países, en este caso mostrándole mi música. Y una de las anécdotas de esa gira, uno pensando que los japoneses no sabían nada y se iban a enterar por nosotros de la música venezolana, nos llegan 2 muchachas muy jóvenes y nos dicen que nos querían dar un regalo. Estábamos en la mesa firmando los discos luego del concierto, estábamos en Tokio, y una de ellas saca unas maracas y empieza a tocar las maracas, y empieza la otra a cantar en español, perfecto, aunque no habla español. Si el cantar tiene sentido, entendimiento. Y nosotros nos mirábamos, o sea, era como un sueño, como una cosa que tú dices, ya va, esto no puede estar pasando, yo estoy tan lejos, 2 japonesas cantando un polo margariteño. Y nosotros nos mirábamos así, yo me pellizcaba porque era algo impensable. Y cuando terminaron de cantar, nosotros las aplaudíamos y las cargábamos, felicitándolas, les regalamos los discos. Y fue una de las lecciones que como venezolano impactó más mi vida, porque yo decía, wow, cómo en otras tierras, como en una tierra tan lejana, en este caso Japón, puedan tener una admiración y un amor hacia nuestra música
de llegar al extremo de aprenderse una y varias canciones. Ellos tenían un ensamble de música latinoamericana, ahora ya tienen nombre y son muy conocidos en el mundo. Se llama la Estudiantina Comava. Lo pueden buscar en YouTube, con K, Comava y B larga. Ellos tocan merengue venezolano, joropos, de una manera impresionante, gaita, zuliana, y son jóvenes japoneses que están apasionados por nuestra música y dicen que la música venezolana es de las más maravillosas del mundo. Entonces, eso es una de las experiencias que siempre cuento. Son muchísimas cosas que a uno le pasan en todo este andar como músico, pero esta es una de las que más me ha impactado. Hay una rama de la música académica que no son muy dados a la parte pedagógica. En mi caso, yo soy de la otra rama, me gusta mucho enseñar y desde muy joven he tenido ese roce con alumnos. Desde el año 2000 tengo conciencia, yo estoy dando clases. Yo era muy joven, pero siempre me llamaba la atención y me apasionaba poder enseñar a otros. Y a la final, uno como profesor piensa que estás enseñando y a la final muchas de las veces terminas recibiendo más de lo que das, porque descubres tantas cosas que tienen que ver con el instrumento, tantas maneras de cómo hacer algo, de cómo soplar una frase, de cómo trabajar técnicamente una obra, que cada alumno es un mundo distinto. Entonces es algo que me apasiona mucho y es algo que me lleva a viajar mucho también. Viajo con mucha frecuencia a Colombia y a los Estados Unidos en la parte pedagógica, a festivales de flautas, concursos de flauta, universidades o conservatorios que me invitan a enseñar la flauta, a hablar sobre la flauta y bueno, sobre todo el mundo de la flauta y de la música, por supuesto, instrumental venezolana. Este disco que tengo en mis manos es mi primer disco. Como lo decía ahora, es mi primer hijo. Fue un disco muy sufrido y yo siempre lo cuento como un testimonio. Cuando yo fui a grabar este disco no tenía nada de dinero. Yo era un muchacho, era un joven y recuerdo que empecé a llamar a los músicos, amigos, y les dije, mira, tengo este sueño, quiero grabar un disco. ¿Será que tú me apoyas? ¿Cuánto me cobras? Y ninguno de ellos me cobró, todos me tendieron la mano y en ese momento grabaron grandes músicos que en ese tiempo para mí eran, wow, o sea, lo máximo. Y, por ejemplo, Che Hurtado, el cuatrista de ensamble Gurufío, Ernesto Laya, Gonzalo Tepa, una gran cantidad de músicos y músicos larenses también participaron en este disco y fue una experiencia muy bonita porque fue entender lo difícil que es grabar un disco. El trabajo que tiene grabar un disco, no solamente la parte económica, sino lo que hay detrás de la grabación de un disco. Y bueno, en el 2005 salió este disco que se llama Música Instrumental Venezolana, Manuel Rojas Música Instrumental Venezolana, y digamos que este fue el disco que abrió el camino para todos los otros discos que venían y en mi carrera. Realmente un disco es muy importante, es una carta de presentación. Siempre me lo decían, un disco es muy importante, eso va a ser tu carta de presentación. Y bueno, uno siempre se está llevando gratas noticias y sorpresas de gente que te escribe a la página web, que te escribe a las redes sociales de experiencias que han tenido con los temas. Mira, me gusta este tema, estuve escuchando este tema y me hizo revivir esto, sentí lo otro, a mi papá le gusta tal. Entonces, bueno, siempre es como que uno de mis discos preferidos, que siempre duro a veces tiempo sin escucharlo y después lo busco y lo pongo. Ahí, digamos, como que dos ramas también en esto de los discos. Hay muchos músicos que su primer disco no les gusta oírlo porque dicen, no, yo estaba muy pichón cuando eso y hay muchas cosas que están mal hechas, que no me gustan como tocaba. Realmente este es un disco muy, muy especial y qué bueno que tiene gratos recuerdos y cada vez que lo escucho lo disfruto. Entiendo que fue una etapa de mis comienzos como músico, todavía no estaba del todo maduro musicalmente, pero es un disco muy bonito que siempre lo disfruto.
Ok, mi segundo disco se llama Sansoneando. Fue un disco que produje y tuve la oportunidad de reunirme con el compositor de todos los temas, que se llama Juan Carlos Sams. Por eso el nombre de Sansoneando tiene que ver con el apellido del compositor. Es un compositor larense muy conocido, contemporáneo, que tiene temas increíbles. Y cuando me reúno, él me dice, mira, yo quiero grabar este tema, este disco, y quiero que tenga un sonido particular. Y bueno, me habló de todos los deseos que él tenía. Y de una vez pensé en mis amigos y en este disco participa Henry Linares en el 4, Gonzalo Tepa en el contrabajo, Ernesto Laya en las maracas, Manuel Camero, Pastor Díaz, Peraza y ¿quién más? Hay Manuel Camero en el arpa y bueno, yo en las flautas. Ese es, digamos, como que mi segundo disco. Luego vienen 2 discos más que fueron grabados con el ensamble A Trío, que es un ensamble barquisimetano. Grabamos un par de discos, grabamos un disco en vivo en la Universidad de McGill en Canadá, y grabamos un disco aquí en Venezuela que se llama Canta y Toca. Entonces digamos que son 2 discos más que tengo con el ensamble A Trío. Luego de esos 2 discos viene un trabajo experimental que me llevó 5 años de investigación, que se llama Retribución. Es un disco que habla sobre cómo adaptar los tambores afro-venezolanos con efectos percutidos con las flautas. Entonces ya la flauta deja de ser un instrumento melódico o solista o un instrumento acompañante y pasa a ser un instrumento de percusión. Entonces, bueno, me tocó reunirme con varios percusionistas y decirle, mire, ¿cómo tocas ese tambor? ¿Cómo suena, por ejemplo, el San Millán? Entonces, bueno, suena de esta manera y me llevaba las 4 flautas. ¿Qué te parece el sonido con la flauta, hacerlo percutivo de esta manera? Sí, no. Entonces, bueno, grabar. Fueron 5 años. 5 años de investigación. Hasta ahora ha sido el disco más que me ha llevado más tiempo y que con el que he sufrido más. Me sacó lágrimas y canas verdes. Pero son de esos discos también que te dejan esa gratificación de que es un trabajo experimental que no se había hecho antes en Venezuela y que comenzó como un juego. Un amigo me dice, Manuel, yo veo que tú haces muchos efectos con la flauta, ¿por qué no hacemos no te atreves a hacer un tema donde tú hagas la percusión con la flauta? Sí, yo soy capaz, vamos a hacerlo. Entonces nos reunimos, compusimos un tema entre los dos y me reuní con un percusionista y me explicó cómo se hacía el tambor redondo o culo de puya, también se llama, que lo tocan en la zona del litoral central. Y bueno, grabo los tambores con la flauta, monto las 4 flautas con la melodía y la cosa, y cuando empiezo a colocárselo, los amigos percusionistas me decían, ¿quién grabó los tambores? Y yo, no vale, lo hice yo con la flauta. Se lo ponía otro, ¿y quién grabó los tambores? Entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, tengo que expandir este trabajo. Voy a hacer un video para que la gente vea cómo es el tumbado con los tambores y las flautas, y lanzo al internet un video que se llama Retribución. Es un EPK donde explico, o sea, el tambor originalmente suena de esta manera, con la flauta lo toco de esta manera, el siguiente tambor suena de esta manera, y el video fue súper visto y tuvo mucho éxito, y ahí comencé a grabar el disco. Fueron 5 años interrumpidos por los viajes, la gira y todo lo demás, pero es un disco que me da mucha emoción haberlo grabado. Siempre recibo noticias de flautistas de otros países que lo incluyen en sus tesis de grado, hablan en parte de su tesis sobre ese trabajo investigativo, sobre cómo adaptar los tambores afrovenezolanos con efectos percutidos con la flauta, y páginas de música y de flauta en otras partes del mundo donde han hablado sobre este trabajo. Entonces, bueno, ese disco me tuvo como 5 años ahí parado, trabajando solamente, y no salieron más discos en ese tiempo. Y luego sale este disco, que salió hace apenas unos meses, que se llama Joaquina. Yo había comenzado a grabar este disco y se interrumpió con el trabajo de Retribución, con el trabajo de investigación. Y este disco, bueno, es un disco, digamos que ya mucho más maduro. Es un disco muy musical, es un disco que tiene de todo un poco, tiene muchos colores musicalmente hablando. Y el nombre Joaquina es el nombre de mi primera hija, de mi amada hija Joaquina, como digo en el disco. Yo le compuse una canción de cuna cuando estaba pequeñita. Y cuando vino la idea de ponerle el nombre al disco, yo dije, voy a dedicarle este disco a mi hija.
que bueno, cuando ya esté grande pueda decir, bueno, mi papá, uno de los regalos que me dio fue dedicarme a uno de sus discos y este disco tiene música instrumental venezolana y música latinoamericana. En este disco grabé 2 temas colombianos por mi acercamiento en los últimos años a Colombia. Viajo con mucha frecuencia a Colombia y tengo un gran amor hacia este país y hacia su música. Entonces en este disco grabé un pasillo colombiano y una danza colombiana con unos músicos colombianos increíbles. Y bueno, aquí graban una gran cantidad de amigos músicos con todo lo que está pasando en el país, que sabemos que tanta gente que se ha ido. Este disco fue grabado entre Venezuela, Colombia, Estados Unidos, con amigos que están en otras partes, y yo le mandaba la grabación, le decía, mira, necesito que montes las maracas, necesito que montes el contrabajo, necesito que montes el piano. Entonces, bueno, es un disco que recién acaba de salir y estoy presentando. El año pasado tuve una gira por Colombia presentando el disco, fue donde lo presenté por primera vez, y luego fui a los Estados Unidos. Tuve una gira de 2 meses, noviembre y diciembre del 2016. Y bueno, estuve hablando sobre este disco, presentándolo y bueno, estoy ahora digamos como que en esta etapa. Y bueno, ya se está gestando un hijo nuevo, que espero que esté listo a finales de este año. Para conocer un poco más de mi trabajo, me puedes ubicar en las redes sociales. En Facebook estoy como Manuel Rojas. Tengo mi página de Facebook Manuel Rojas. En Instagram estoy como Manueleando. En Twitter @ManuelFlauta. Y en mi página web manuelrojas.com.be. En cualquiera de esos sitios me puedes conseguir y me puedes escribir, y yo siempre estoy contestando y podemos interactuar y hablar de cualquier inquietud y de cualquier cosa relacionada con la música.